Hola, buenas noches. Tercer programa del día, un poquito más tarde de lo habitual. Cuando hacemos prácticamente tantos programas se nos echa todo encima y nos complica un poco la gestión diaria. Hoy vamos a hablar en primer lugar en esta noche, ya estamos a martes, día 8, vamos a hablar obviamente del tema de Ucrania como punto fundamental. Luego hablaremos de la crisis económica que está trayendo y que va a traer todavía más toda esta situación en España. Parecía que lo más difícil, recuerden aquellas frases de Pedro Sánchez sobre la pandemia, esto iba a ser lo peor desde la guerra civil, pues parece que todavía puede ser peor. No sabemos exactamente a qué nivel vamos a llegar. Luego entramos un poco en política nacional con esos movimientos del PP que se han producido en las últimas horas y las primeras encuestas que hacen que parece que suba un poco más Vox de lo que algunos pensaban. Entraremos en ese cambio, vamos a decirlo así, de 24 horas. Parece curioso, parecen como los cambios de la Condesa Lugo, la Pardo Vera, que saben que un día dice una cosa, al día siguiente dice otra en relación a Ucrania, pero no hablamos de una persona con una nulidad intelectual como ella, sino de un partido político que tiene representación, pues que ayer era el no a la guerra, el no queremos ver a Sánchez, y hoy, suponemos, pesa mucho pagar la hipoteca, pagar la casa, que sí, Belarra, pagar la que cuidan los niños, Montero, salir un poco de la inercia donde viven. Y hoy han rendido pleitesía y apoyo total a Sánchez. Lo de Podemos es que no tiene nombre. Las ideas las han abandonado hace mucho y parece que lo único que quieren es seguir mamando lo máximo posible de la teta pública. Y hablaremos, por último, nos centraremos en el rey emérito, obviamente, que al final vuelve y no vuelve, es decir, vuelve cuando le apetezca, lo normal, pensamos algunos, pero que establecerá su residencia en Abu Dhabi. Desaparece la realidad de una situación que se ha solucionado, pues, de una manera cuanto menos extraña, porque si ha sido archivado toda la causa, pues si a él le apetecía vivir en España, pues que viva aquí. Pero en fin, cada uno es libre de sus actos y en eso tampoco podemos decir mucha más cosa. Si les parece, empezamos con el tema de Ucrania. Negociaciones hoy, peticiones cuanto menos curiosas de Rusia, que pedía que no se integrara Ucrania según su constitución ni en la OTAN, ni en la Unión Europea, ni ningún organismo internacional. Hombre, se hace extraño que te lo pida un país vecino. También pedía la cesión que Crimea pasara a formar parte de Rusia, que de facto lo está desde hace un tiempo, pero políticamente que fuera parte de Rusia, y que se pudiera declarar la independencia de las repúblicas de Donetsk y Lugansk. Bueno, en fin, peticiones cuanto menos que parece que son un pretexto para seguir la guerra, que aunque, como nos explicaban algunos, parece que se está complicando para Rusia porque está yendo más lento de lo previsto, lo que está claro es que parece que es como una apisonadora, vamos a decirlo así. Las imágenes dramáticas diarias parece que van a volverse a ver los próximos días y la realidad es que los lloros, vamos a decirlo así, de Zelensky, que hicieron un buen efecto en Europa, parece cada vez más que están llegando a la sensación de miedo. Decimos miedo porque, por ejemplo, ha habido reacciones hoy cuanto menos curiosas. Recuerden, uno de los países que más está ayudando a los refugiados, sin lugar a dudas, es Polonia. Y Polonia, según todas las fuentes, estaba negociando con Estados Unidos la cesión de unos aviones al gobierno de Ucrania que serían pagados por el gobierno americano. El gobierno americano daba hoy el visto bueno, parecía que todo estaba ok, pero horas más tarde el gobierno polaco ha dicho que nada de nada, que ellos no van a participar ni ayudar a ninguno de los países en este conflicto. Parece que ese golpe de efecto que había dado Europa de vamos a ayudar, etcétera, etcétera, se va a quedar a limitar a esas armas en desuso que ya explicamos aquí, que ha ofrecido España, 4 países más, 4 misiles y poco más, y un poco de apáñenselas como quieran. Vamos a ayudar a los refugiados, que parece que son rubios y de ojos azules, vamos a darles unas mantitas, llorar un poco, y parece que esa va a ser la realidad, y algunos creemos va a ser la tumba de Europa. Porque Europa tiene la ocasión, o ha tenido la ocasión, o está teniendo la ocasión de demostrar una capacidad y un liderazgo. Pero claro, si ponemos a Borrell, del líder vamos, no sabemos cómo decirlo, de este conglomerado de países, pues hombre, pues tenemos cada vez menos opciones de hacer algo serio y responsable.
Borrell sirve para pues llamar a Sánchez y decirle, oye, que o envías unas ametralladoras o te quitamos la cumbre de la OTAN, pero parece que no sirve para mucho más. Y la realidad es que el ridículo que había hecho Europa al principio de esta crisis, que parecía iba a solucionar cuando transcurrían las primeras horas con decisiones parecían duras y de profesionales, parece que se está difuminando con las horas. La realidad, miedo, miedo, miedo. Y eso es algo difícil de manejar. Pero es más todavía, no solo hablamos de miedo, 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 sino hablamos de una realidad que no debe dejar de escaparse. Todos estos temas, lo hemos dicho en el programa de hoy en el canal de Jania Negra, hablando de Argelia y Marruecos, tiene que la gente crearse un escenario previo para cuando llega un problema, buscar una solución. Y el problema que ha habido con el caso de la Rusia de Putin es que Europa ha estado haciendo lo que sería una milonga, el tonto, durante muchos años, ignorando la realidad que era bastante visible. Hombre, no es normal que un gobierno mande eliminar agentes con polonio, sabemos el caso en el Reino Unido, o eliminar periodistas que habían estado investigando sobre las raíces de, digamos, la oligarquía rusa, y se permitiera, no es normal. Luego llega lo que llega, y algunos creemos, recuerden que hablamos en su momento, que parecía, no era una mala idea, lo comentamos incluso en el programa del último confirmado, perdón, el último Conversaciones con el equipo Zulu, comentamos que una de las ideas que se estaba manejando prácticamente al principio de la invasión era eliminar personalmente a Putin. Y ahora mismo, al menos nuestra opinión, que puede ser más de fiar o menos, es que no es el momento ya. Que el tiempo ha pasado y que ahora estamos delante de unos hechos consumados que dificultan cada vez más cualquier tipo de acción, incluso las personales contra Putin. Además hay esa teoría cada vez más, no sabemos exactamente a qué responde, que estamos viendo cada vez en más medios de comunicación, sobre todo en España, pero en otros países europeos también, de directamente tildar a Putin de loco, psicópata, etcétera, etcétera, etcétera. Hombre, creemos que si eso es política informativa es un auténtico desastre, porque eso lo único que hará es echar unas sonrisas al personaje. Y realmente cuando te enfrentas a un personaje que algunos podrían tildar de siniestro, un personaje solamente que viene de los servicios secretos más oscuros del siglo pasado, un personaje seguramente cuyos sentimientos, vamos a decirlo, son complejos de entender para un ciudadano medio, que si alguien hace daño, pues dice, oiga, hay que eliminarlo, con polonio, con lo que sea, con un tiro en la calle, como pasó con algún otro opositor. Métodos propios, sinceramente, de elementos mafiosos, vamos a decirlo así, que no responden a una estructura de Estado democrática ni lógica, pero que lo curioso, no han pasado ayer ni antes de ayer, llevan pasando muchos años, y donde los gobiernos europeos principalmente seguían mirando y conversando y negociando como si no pasara nada. Ahora a todos les vienen las prisas porque se ha instaurado en Europa el miedo. Putin además ha lanzado una lista. Putin es un tío inteligente, hay que decirlo todo. Sabemos que son discursos que hay alguno que no entenderá o alguna que no entenderá, que pensarán que es un chalao, etcétera, etcétera. Miren, nosotros lo hemos explicado en alguna ocasión cuando hemos hablado, por ejemplo, de temas yihadistas o de temas convulsos. Si tú consideras a tu potencial enemigo un chalado o un loco, un desequilibrado, seguramente tienes muy pocas opciones de conseguir imponerte a él. Cuando tú, diremos la palabra negociar, que no es en el sentido estricto, pero cuando tú te toca hablar o negociar, vamos a decirlo así claro, con gente que está en tus antípodas, incluso morales y éticas, jamás puedes refugiarte en llamarle cobarde, loco, tarado, estúpido, hijo de tal, porque hemos oído de todo, etcétera, sanguinario, etcétera, etcétera. No. Has de intentar meterte en su personalidad, como decíamos nosotros con los terroristas yihadistas, para intentar entender y desde ese entendimiento interior intentar destruir o eliminar al personaje. Algo creemos elemental en temas de comunicación y en temas de geoestrategia incluso, que está claro que los gobiernos europeos no han hecho y no han aplicado. Luego vendrán las prisas, luego vendrán
los problemas, luego vendrá la repercusión incluso económica en sectores diversos, como por ejemplo, hemos comentado ya el aceite de girasol, las conserveras de Galicia están empezando a tener problemas porque su suministro venía principalmente de Ucrania. Recordemos, Ucrania siempre ha sido llamado, incluso en épocas antiguas, el granero de Europa. Para hacerse una idea, en Ucrania se producen 87 millones de toneladas de cereales anuales. En España, ¿saben cuánto? 7. Y ojo el detalle. Ucrania, lo hemos explicado, tiene 600.000 kilómetros cuadrados, España 505.000 más o menos. O sea, España y Portugal es lo mismo. Y produce, lo han ido bien, casi 100 millones y España apenas 7. Hombre, no sabemos si es que es un cultivo muy intensivo o es que, a lo mejor, ¿saben cuando hablan aquello aquí de las zonas rurales que están abandonadas, no sé qué? Seguramente hay mucho territorio donde se podían hacer muchas cosas y no se hacen, seguramente por la incapacidad, no de este, sino en general de todos los gobiernos que existen en este país. El granero de Europa está cerrando y no solo repercute en el tema del girasol, repercute en el tema de piensos, repercute en muchas industrias españolas que empiezan a ver con preocupación. Como un país que para muchos era indiferente, era la referencia para muchos sectores agrícolas, para muchos sectores de la actividad primaria, que empiezan a tener dificultades por esta guerra. Y no solo eso, sino que llega a más sectores esta crisis económica. Eso hemos comentado, el ERTE de Valeo, una de las empresas con más de 3.000 trabajadores en Andalucía, de auxiliar de automóviles, que parece que puede repercutir incluso luego en talleres, etcétera, etcétera, porque crean piezas para todos los concesionarios. Estamos delante de una situación cada vez más grave, y este gobierno, y ahora hablamos de España obviamente, parece incapaz de verlo. No solo hablamos de los precios de las subidas de elementos como la luz o la propia gasolina, por encima en algunas gasolineras ya cercano a los 2 euros en otra, el litro, sino que hablamos de un importante componente de impuestos de todos esos precios. La propia gasolina, más del 50%, algunos estiman el 54% de su precio final, el que ustedes pagan si tienen un coche. Si ustedes ponen 10 euros de gasolina, bueno, 10 euros no van a ir a ningún lado, seamos sinceros. Si ustedes ponen 100 euros de gasolina, para hacerse una idea, de esos 100 euros, 54 van al gobierno. Algunos nos ha hecho al Estado, vale, al Estado, pero los dirige el gobierno. O sea, piensen mañana quienes pongan 100 euros de gasolina, ya lo hablamos un transportista, que 54 euros van a las arcas de Sánchez para que vuelen su avión. Y ya sabemos que eso es demagogia, lo admitimos, pedimos perdón, no debíamos decirlo. Pero es lo que es. Para pagar esos miles de asesores, para pagar una estructura de Estado inflada que requiere de explotar a la gente para poder sobrevivir. Y la crisis económica no es solo eso. Los presupuestos generales del Estado, que ya hemos dicho que están hechos con unos números falsos, en su mayoría una previsión del PIB engañosa con cualquier otra comparativa, pues contempla, además de esos engaños, pues que el precio medio del barril Brent en dólares es sobre $60 barril. Ahora mismo, en más de 130. O sea, que estamos hablando de un desfase, aparte de los del PIB que hemos dicho, de más de 20 y pico mil, 30.000 millones de euros. Que se dice pronto, muy pronto. Y esa realidad es algo que tampoco podemos escaparnos. La crisis, creemos algunos, no solo va a ser galopante, sino va a ser fulminante. Y nos explicamos. Si se alarga la guerra, se alarga todos los temas de suministros, vamos a decirlo así de claro, vemos un país como Ucrania, que podemos tener nuestra opinión o no, pero que hasta hace 4 días, bueno, ya 4 no, unos cuantos más, era un país donde se había organizado, para hacerse una idea, hasta una Eurocopa de fútbol. Es decir, que no estamos hablando de un país colgado del mundo mundial y alejado de la realidad, donde la gente pues hacía cosas normales. La juventud hacía cosas normales y tienen que enfrentarse a una realidad de un día para otro totalmente diferente. Ustedes imagínense en las calles de su ciudad, si nos escuchan de Madrid, nos escuchan de Sevilla, de Barcelona, de Coruña, de cualquier localidad menor, también si quieren,
que esa localidad mañana estuviera invadido por tanques de un país vecino? ¿Cómo reaccionarían? Difícil, vamos a decirlo así. Luego puede tener uno sus más o menores simpatías sobre uno u otro gobierno, intentar entender las causas de uno u otro. Hemos dicho que es muy importante meterse en la piel de unos y otros. Aunque al final, seamos sinceros, los que acaban muriendo son, en general, gente normal, desde soldados, que son aquello que se dice, que están haciendo la mili, que solamente tienen sus cosas en su vida personal. Seguramente lo comentábamos esta mañana con un grupo de gente. Sería fácil, imagínense una situación, los que tienen una cierta edad ya, que tuviéramos hijos de 20 años y que mañana tuvieran que ir al frente y que obviamente van con su móvil, hay que decirlo así de claro, no les suprimen el móvil. Y tú le preguntarías a las 9 de la mañana, hijo, hija, ¿cómo va? No, estamos aquí, ni puñetera idea, en Aranda de Duero, disparando a unos tanques. Te escribo a la tarde, la tensión psicológica que representa todo eso. Porque claro que hay muertos, pero hay muertos vivientes. Y eso son realidades que las guerras modernas nunca hay que olvidar. Estamos delante de una situación muy conflictiva y una situación que denota la falta de planificación, y hablamos obviamente de Europa y de España ante esta crisis. Habla el superministro, llamémosle así, Borrell, el superincompetente para otros, de más de 5 millones de refugiados de Ucrania, una población parecida a la de España. Imagínense el movimiento de gente que representa eso. Nosotros hemos explicado en el programa hoy de Javier Negre que hay maniobras en los próximos días de Argelia a la frontera con Marruecos. Creemos que no pasarán de las simples maniobras y los escarceos que llevan años haciendo. Pero en caso de una situación que se descontrolara, hay que tener previsto ese escenario. Y pedimos desde aquí que las instituciones, en este caso de España y europeas, tengan todos esos escenarios previstos, porque la improvisación que se ha visto en Rusia, donde todos, y ahí nos tiramos todos la culpa. Nosotros saben que incluso unos días antes decíamos que era todo un juego, vamos a ser vulgares, de a ver quién la tiene más larga y que no iba a pasar de eso. Sinceramente, nos hemos equivocado. No pensábamos que el movimiento fuera tan rotundo de Putin, y a veces esos movimientos disruptivos, incluso en economía, de empresa, por llamarle, no solo en política y en estrategia, a veces son ganadores. Porque al final lo más importante es el efecto sorpresa, y aquí nadie lo esperaba. Y aunque ahora esté retrasado, enfangado en muchos territorios ucranianos, parece claro que la capacidad del ejército ruso no se va a detener contra civiles y militares que en muchos casos huyen, como es normal, joder, que tampoco estamos diciendo nada de otro mundo, ante la sensación de que van a morir en medio de la nada por realmente nada. Alguno dirá, no, el país, la bandera, sabemos que hay muchos patriotas en este país, pero sinceramente, con lo bien que vivimos todos en Europa, o pensamos que vivimos todos, o nos engañamos que vivimos todos, sinceramente, ¿alguien se cree que vale la pena una guerra? Y entramos en lo que dijimos hace unas semanas con el equipo Zulu, insistimos, estos temas a veces que se critica mucho a servicios de inteligencia, servicios, podríamos decir, alienos a la realidad, seguramente ahora muchos echan de menos que actividades a veces complicadas de explicar, vamos a decir, o de justificar, se hubieran hecho en su momento. Si pensamos que la única persona directora de todo escenario está personalizado en Putin, si el problema es Putin, ahora obviamente es una complicación lo que vamos a decir, pero seguramente hace meses y años debería haberse descarriado del poder. Y para eso están las inteligencias de los países, para intentar, y suena muy feo y lo sabemos, que haya problemas que nunca lleguen a aparecer. Y a veces hay que intentar explicar la geopolítica de una manera que hay mucha gente que no lo entiende cuando pone sentimientos, estos son buenos, estos son malos, estos son, perdón, la puta polla y estos yo que sé que son berberechos en aceite. Pero la realidad es que a veces hay que tomar decisiones drásticas
para evitar que los problemas surjan y crezcan. Hemos explicado en muchas ocasiones, hay gente que no lo entiende. Cuando decimos, nuestro vecino del sur, y hablamos obviamente de Marruecos, que dicen algunos, no, son unos sátrapas, son unos no sé qué, unos ladrones, todo lo que les dé la gana, tratan mal. Mejor tener ese vecino que tener el Sahel o Mali a nuestras puertas. Y esas decisiones geopolíticas se tienen que tomar con naturalidad desde organismos del Estado. De la misma manera que desde organismos del Estado, de este o de otros, se ha de valorar cuando una persona sale un poco de la esfera habitual, estamos pensando en Putin, y tiene delirios, que no quiere decir que esté mal de la cabeza, no lo olviden, de grandeza, que pueden ser peligrosos para los países vecinos, porque cuando se confirma una situación grave, las soluciones son difíciles. Lo hemos dicho siempre, es decir, la prevención en todo, incluso en la medicina, en la empresa, en todo, es fundamental. ¿Por qué no lo va a ser en la política? Y ahora, claro, aparecen 7 millones o 700 millones de listos inteligentes que dicen que esto se soluciona porque Putin está fuera de control y es un descabezado. Pues creemos algunos que se equivocan. Es una persona cuerda, que tiene las ideas muy claras, seguramente más claras que las propias organizaciones europeas, y que para luchar contra él no vale insultarlo, no vale, ahora mismo queremos ni eliminarlo, sino hay que intentar pensar un poquito más que él, ponerte en su mentalidad e intentar ganarle por capacidad de intelecto. El tipo es duro, el tipo es listo, pero oiga, ¿no somos la cuna de la civilización del mundo en Europa? Pues demostremos un poco de capacidad. Y el problema es que tenemos delante al frente unos políticos que se contentan con poner lucecitas en los edificios, con decir 4 chorradas en un micrófono y que son incapaces de tomar decisiones que algunos creemos, alguna se debería haber tomado hace unos meses y que dio auténtico pánico, porque se valoró más aquella chorrada tan europea, la ética, la moral y esas cosas de Dios, ¿qué cosas que no se pueden hacer? Los cojones, porque la realidad es que si fuéramos gente de orden y ley, asumiríamos decisiones que ahora, tristemente, muchos piden y muchos hubieran criticado en su momento. Estamos en un continente, lo hemos dicho muchas veces, de hipócritas, y España no deja de ser el reino de los hipócritas en este continente europeo. La crisis económica cada vez más galopante, ojo lo que decimos, mucho ucraniano de la noche a la mañana ha cambiado su vida, veremos que mucho europeo seguramente le va a pasar algo parecido. Vamos a asistir a algo peor, y no sabe mal decirlo, porque saben que siempre decimos que hay que irse a dormir con una sonrisa, levantarse con una sonrisa, y alguno se va a preocupar, pero vamos a intentar explicar algún chascarrillo luego. Pero la realidad es que puede venir más peor de lo que pensamos. Tan peor que no sabemos ni las palabras para explicarlo. Mientras, en España, pues sigue habiendo esos movimientos curiosos, el PP reconfigurándose, según parece, y hemos explicado hoy, Feijóo se anticipó a Ayuso tras el movimiento de Ayuso para desbancar a Casado. Feijóo llevaba preparando mucho tiempo ese asalto y dijo, me quedo sin oportunidad, tengo que pasar por delante a Ayuso. Y una vez pasado por delante, con la ayuda de los varones, pues decirle a Ayuso que cuente conmigo para lo que haga falta. La realidad es que PP recompone sus posiciones, empiezan a ser encuestas que vuelven a hacer subir a Vox, sigue de momento detrás del PP, pero habrá que ver hasta qué punto es importante, y esto es algo que Feijóo y hemos explicado, debe tener muy claro, la fuerza de Feijóo no puede ser como en Galicia, destinada a una sola persona, un líder único. Creemos que sería un error, porque España no es Galicia, y la idiosincrasia global de España no es la idiosincrasia particular de Galicia. Y en ese aspecto, Feijóo debe rodearse de un equipo de profesionales de primer orden, de líderes en cada comunidad
Y creemos algunos que debería empezar a hacer los deberes en alguna, empezando fundamentalmente por Cataluña y el País Vasco. Sin Cataluña y el País Vasco va a tener dificultades para intentar aspirar a nada en la política española. Como quien parece que cada vez gira más, es en esa guerra interna de Podemos. Recordemos, Podemos ayer, que no a la guerra, gritando todos en aquel auditorio, pequeñito por cierto, no a la guerra, no a la guerra, no a la guerra. Y resulta que hoy ya dicen que apoyan, sin duda, a Sánchez. Cambian más rápido que esa que la condesa de Lugo, la Pardo de Vera, que el otro día decía, no a dar armas a los ucranianos, y hoy sí hay que darles, a respuesta de alguna llamada del gobierno que le ha dicho, Ana, coño, que ahora estamos diciendo que sí, no me seas tonta, que si no, no te pagamos. Sí, señor, a sus órdenes, ¡viva, viva! En fin, estamos delante de una colla de hipócritas y una colla de descerebrados. Tenemos la suerte de que, vamos a la parte chascarrillo, vamos a hacer un chiste, porque esto si no se va a poner muy lamentable. Tenemos la parte de Yolanda Díaz, que como saben está enfrentado ya con todos. Solo le queda Jorge Javier Vázquez, que va a verle el teatro, y según parece sus asesores y poco más, ella se cree que tiene el 50% de los votantes a su favor, y que ha dicho que va a hacer esa gira que empieza en abril. Viendo todas las críticas que ha habido, empezando por nosotros, obviamente, del uso de medios públicos, va a hacerla con su Volkswagen Golf. Alguien debería advertirle, dice que lo va a pagar de su bolsillo, lo que vale la gasolina, porque si se va a pegar una tour por toda España, a ver si le va a gastar más la gasolina y un Golf, que debe ser de los viejos, según parece era del 2012, perdón, según recuerden, que es muy gracioso lo de Yolanda Díaz, según sus declaraciones de bienes, el Golf lo compró en el 2012, en el 2013, en el 2014, en cada declaración pone un año diferente. No sé, esto es como, no sé, como recoger fruta de un árbol y no saber exactamente si coges peras, manzanas o melocotones. Pues parece que esta señora no sabe de qué año es el coche, pero se va a dar una vuelta con él. Pensamos que debe haber perdido la habilidad de conducir tantos años en coche oficial, pero vamos a ver si también va con chofer y escolta, porque va a ser muy gracioso verla en el Golf y ver detrás 4 coches del gobierno con policías haciéndole de escolta y ella conduciendo, porque se lo creen ustedes, no, nosotros tampoco. Al final, creemos que Yolanda Díaz se creyó la historia de Pedro Sánchez cuando explicó aquello de que me he dado la vuelta a España en coche, que como hemos dicho más de una vez, falso, falso, falso. Jugó con el marketing apoyado por los medios prostituidos que querían autarle a la victoria y se inventó la historia. Pues Yolanda Díaz, o te inventas la historia, y fíjense que para inventarse la historia ya va bien decir eso, voy a hacerlo con el Golf. Lo que nos gustaría, Yolanda, te vamos a hacer un reto, vas a ver toda España en tu Golf. Pues lo que debes hacer es crear una página web que se llame La Vuelta a España de Yolanda, y cada vez que vayas a una población, que te haga una foto a alguno de tus escoltas conduciendo tu Golf, donde se vea la señal de Almería, Badajoz, donde vayas, para que todo el mundo constate que al menos has conducido 5 metros en cada recorrido. Porque nadie se va a creer que una vicepresidenta en este país, donde las escoltas son centenares, va a coger su coche particular y va a recorrer España sola. Ja, ja, ja. Eso sí, habrá ignorantes que lo crean y habrá medios que lo divulguen. Seguramente en alguno de esos viajes veremos a Évole sentado al lado de Yolanda Díaz y explicándole algún chascarrillo gracioso, diciéndole, mira, coño, esto es Badajoz, yo vine a hacer cuando la luz había subido a 50 euros, ahora que está a 400, no pasa nada, que no le importa a nadie, porque gobiernan los nuestros y se dan una copa de coñac, francés, porque son de nivel, para explicarse sus penas y sus glorias. Al final lo triste es que Yolanda Díaz se crea que va a hacer algo en la vida. No lo ha hecho en todos estos años, más que mamar del partido que le tocara, empezó comunistas, luego se cambió, etcétera, etcétera, etcétera. Y acabó hasta de vicepresidenta, lo cual, entre comillas, al menos tiene mérito. Recuerden que Reagan acabó de presidente y, como él decía, dice, yo no soy político, pero soy un buen actor y me toca representar cada vez que hablo, porque me aprendo los guiones. Pues creemos algunos que Yolanda Díaz, aparte de bluff, puede ser el Reagan español, porque de actriz,
con esos desmayos, recuerden cuando aquellos momentos, la sexta que se desmaya, o cuando le dio aquel ataque de ansiedad, cuando hablamos del currículum, que tuvo que refugiarse en un hospital. La verdad, tiene todo menos entereza y todo parece tener menos garra. Por cierto, gente que en su momento tenía mucha garra y no sabemos exactamente qué tiene ahora, años, está claro que tiene, es el rey emérito. Ha hecho un comunicado hoy, esta noche, diciendo que finalmente va a residir en Abu Dhabi, aunque tendrá visitas a España de forma regular. Todo es muy extraño, parece una cosa de consenso entre la Casa Real, Felipe en este caso, y el rey emérito, con participación obviamente del gobierno, porque está claro que si a ti ya no te inculpan, han cerrado tu expediente, no debes nada, hombre, y el señor parece que se lo pasa mejor aquí, que según parece reconocido que Abu Dhabi, que algunos saben que hemos estado unas cuantas veces, ciertamente tampoco es el sitio más divertido del mundo, pero la realidad es que si no tienes nada pendiente, vente a vivir aquí, Juan Carlos. Total, ¿qué te faltan? ¿5, 10, 15 años de vida? Disfrútalos al menos aquí. Si no debes nada, no des explicaciones. Pero fíjense, y aquí es el detalle curioso, la sumisión al Estado que tiene esta gente al final, que luego nos puede gustar más o menos, es real. Y no decimos real en el sentido de familia real, sino real de realidad. Cree que puede hacer daño a la institución, en este caso su hijo al rey, Felipe, y prefiere alejarse para no crearle un problema institucional. A nosotros personalmente nos parece que, miren, que si uno no tiene ninguna pena ni nada que deber, pues que viva donde le dé la gana. Si quiere estar en las regatas en San Senso, si quiere estar en Madrid en un piso, si quiere estar en Barcelona, si quiere estar en Málaga, obviamente si quiere estar en Abu Dhabi también. Pero la realidad es que se hace extraño que alguien que empezó su vida, como digamos, en el exilio, acabe en el exilio. No porque lo echen, sino porque no le quieran. Y eso, en una familia, ya hablamos aquí de familias, no hablamos obviamente, nos da igual que sean reyes o dejen de ser reyes, se hace cuanto menos extraño y complicado. Cada uno obviamente que tome sus decisiones, algunos pensamos que no todo está por encima del bien y del mal. Oiga, que el Señor se ha equivocado, pero no está imputado, que haga lo que considere, no hay que llegar a acuerdos hasta en eso. En fin, cada uno es libre de sus decisiones. Se avecina, según parece, por lo que nos dicen, otra noche complicada en la zona de Kiev y en el resto de Ucrania, pero sobre todo en la zona de Kiev parece que va a ser una noche intensa. Vamos mañana a ver cómo se desarrolla todo este tema. Las negociaciones, ya hemos dicho, parece que siguen sin avanzar, vamos a decirlo así, mientras unos pidan lo que piden y los otros, pues obviamente dicen lo que dicen. Nosotros vamos a estar atentos, como siempre, en el patio del canal La Transferencia y nos vamos a despedir hasta mañana. Como siempre, seguimos.